Mi nombre es Carlos, tengo 47 años, soy psicólogo y resido en la ciudad de Morelia, Michoacán. Estoy casado y tengo un hijo de 18 años. Aunque muchas personas me conocen en esta ciudad, por motivos obvios, prefiero mantener la identidad de mi familia en el anonimato. En el año 2017, celebraba mi 20 aniversario de matrimonio con mi esposa, y ambos queríamos marcar la ocasión de una manera diferente, algo que nos sacara de la monotonía que se había instalado en nuestras vidas durante los últimos años. Después de varios meses de discusiones y planificación, decidimos hacer un viaje a un lugar exótico, algún rincón inexplorado de México o Sudamérica. Fue entonces que nos decidimos por una travesía a la selva del Amazonas. Mi esposa y yo somos apasionados por la naturaleza, y siempre habíamos querido conocer una región en la que la biodiversidad fuera tan imponente. Además, queríamos visitar una tribu indígena remota que vivía sin la influencia del mundo moderno. Por respeto, prefiero no mencionar el nombre de la tribu. No imaginaba que este viaje nos dejaría marcas profundas, pesadillas y traumas que me acompañarán hasta el final de mis días. En octubre de 2017, reservamos nuestro viaje. Para nuestra sorpresa y alegría, una pareja de amigos muy cercanos, a quienes llamaremos Elena y Andrés, decidió unirse a nuestra aventura. Siempre habíamos hablado de viajar juntos, y esta vez sus vacaciones coincidían con las nuestras. Mi hijo, por su parte, se quedaría en casa de su abuela, ya que tenía exámenes importantes y no quería interrumpir su estudio. Con todo listo, reservamos una posada cerca del punto donde comenzaríamos nuestra travesía y compramos los boletos para volar a Manaos, desde donde nos embarcaríamos hacia el corazón del Amazonas. El viaje fue largo pero emocionante. Íbamos fotografiando cada rincón y rincón del aeropuerto, mientras que Andrés, con su cámara profesional, se aseguraba de capturar hasta el más mínimo detalle. Llegamos a Manaos y de inmediato fuimos recibidos por un hombre de avanzada edad, que nos llevaría a nuestra posada. El hombre, al que llamaban Don Pedro, era amable y servicial. Nos explicó sobre las costumbres del lugar, mencionó puntos turísticos, platos típicos, y nos hablaba con emoción de los ríos y la fauna local. Sin embargo, cuando le mencionamos que queríamos conocer una tribu indígena específica, su expresión cambió. El hombre que hasta ese momento había sido tan amigable se tornó serio, incluso preocupado. Al ser psicólogo, noté de inmediato el cambio en su comportamiento. «Perdón, don Pedro, ¿por qué se puso tan serio?», le pregunté, intrigado. Don Pedro hizo una pausa larga antes de responder. «Miren, hijos, soy un hombre viejo. He vivido mucho y he escuchado historias que helarían la sangre de cualquiera, pero nada se compara con lo que habita en esa región de la selva. Ese lugar está maldito». La curiosidad creció dentro de mí. En ese momento no pensé que pudiera estar bromeando. Le pregunté qué clase de mal habitaba ese lugar, y tras un momento de silencio, contestó: «Dicen que es algo que viene del mismo infierno, algo que la gente aquí llama los hombres que se transforman en bestias». Andrés, que había estado callado hasta ese momento, no pudo evitar intervenir. «¿De qué está hablando, don Pedro? ¿Qué clase de bestias?». Don Pedro simplemente nos miró con una expresión grave y dijo: «Es algo que no debería existir. Solo les diré una cosa, si deciden ir, tengan cuidado con la luna llena». Nos despedimos de don Pedro, y aunque sus palabras nos dejaron inquietos, decidimos no tomarlas demasiado en serio. Estábamos seguros de que era una forma de mantener a los turistas alejados de ciertas áreas, tal vez por respeto o para proteger la cultura local. Una vez en la posada, guardamos nuestras maletas y nos dirigimos a la recepción para buscar información sobre tours y excursiones. El recepcionista nos habló de un guía local, un hombre que conocía la región mejor que nadie. Nos dijo que era muy probable que lo viéramos más tarde en el hotel.
Pasamos el resto del día explorando Manaos y disfrutando de la calidez de su gente y su gastronomía. Al caer la tarde, recibí una llamada del hotel. El guía, Don Martín, nos esperaba. Nos apresuramos de vuelta a la posada, emocionados por lo que nos mostraría. Don Martín nos ofreció una variedad de excursiones, desde paseos en bote para ver el encuentro de las aguas hasta visitas a reservas naturales y aldeas indígenas. Sin embargo, cuando mencionamos la tribu que queríamos visitar, su expresión cambió de manera similar a la de Don Pedro. Ese no es un lugar para turistas, nos dijo. No ofrezco excursiones a esa región. Insistimos tanto que, a regañadientes, nos dio el nombre de otro hombre que podría llevarnos hasta allí. Lo encontramos sin dificultad, parecía que todos en Manaos lo conocían. Le llamaban Don Sergio, y tras hablar con él, aceptó llevarnos, pero bajo la condición de que solo nos dejaría en la tribu y no se quedaría con nosotros. Además, nos avisó que el trayecto en barco sería largo y que el costo no sería bajo. Aunque no nos gustaba la idea de quedarnos sin transporte de regreso, Don Sergio nos ofreció contactar a un indígena de la tribu que podría servirnos como guía y regresar con nosotros al tercer día. Aceptamos su oferta y pagamos el viaje. Al día siguiente, partimos muy temprano, navegando río arriba. Durante horas, nos maravillamos con el esplendor de la selva, la diversidad de aves, el espesor de la vegetación, y la tranquilidad del río. A medida que nos acercábamos a nuestro destino, noté un cambio en el ambiente. La selva parecía más densa, más oscura, como si algo vigilara desde la profundidad. Finalmente, llegamos a la tribu. Nos recibió un joven indígena, a quien llamaban Samán. Hablaba español perfectamente, pero los demás miembros de la tribu apenas conocían unas pocas palabras. Poco a poco, comenzamos a integrarnos, observando sus tradiciones y costumbres. Nos ofrecieron una comida sencilla, a base de miel y harina, y nos explicaron que rechazarla sería visto como una ofensa. Al caer la noche, Samán nos llevó a su casa, donde nos hospedaríamos. Nos advirtió con severidad que no debíamos salir de la cabaña durante la noche, por ninguna razón. Si teníamos que hacer algo, debía ser antes de que el sol se ocultara. Esa primera noche fue tranquila hasta alrededor de las 2 de la mañana, cuando un estruendo rompió el silencio. El sonido provenía del fondo de la selva, y pronto, toda la tribu estaba en movimiento. Los indígenas gritaban y corrían de un lado a otro, mientras Samán nos ordenaba quedarnos dentro. Aunque intentamos preguntarle qué ocurría, no obtuvimos respuesta. Finalmente, después de una media hora, el caos se calmó. Samán nos explicó que desde hacía meses, algo había estado atacando a la tribu, un ser que nunca habían visto antes. Los indígenas estaban aterrados, y muchos habían huido a otras aldeas por miedo. Mi esposa estaba pálida de terror. Insistía en que debíamos irnos cuanto antes, que deberíamos haber escuchado las advertencias de los hombres en Manaos. Pero Andrés y yo logramos calmarlas, asegurándoles que solo faltaban 2 días para regresar. A regañadientes, accedieron a quedarse. A la mañana siguiente, la tribu estaba devastada, una de las mujeres había desaparecido durante la noche. Samán organizó una expedición para buscarla, y Andrés y yo nos ofrecimos a acompañarlos. Caminamos durante horas en la selva hasta que encontramos un rastro, un collar que pertenecía a la mujer desaparecida. No mucho después, hallamos su cuerpo, destrozado y esparcido por el suelo. La escena era indescriptible. El cuerpo había sido desgarrado con una fuerza inhumana, arrastrado a kilómetros de la aldea. Algunos de los hombres comenzaron a preparar trampas y armas, mientras murmuraban en su lengua algo que Samán tradujo para nosotros. No fue un animal. Esto lo hizo un hombre que se convierte en bestia. Intenté racionalizarlo, buscar una explicación lógica, pero no había ninguna que pudiera calmar mi mente. Durante el resto del día,
un aire de tensión y miedo impregnó la aldea. Sabíamos que, fuera lo que fuera aquello que acechaba en la selva, regresaría. Los siguientes 2 días fueron un infierno. Después de presenciar la brutalidad de lo que había ocurrido con la joven indígena, el miedo se apoderó de nosotros. Las palabras del guía resonaban en mi cabeza: gente que se convierte en bestia. No podíamos saber si realmente era una especie de leyenda local o si había algo más detrás de todo esto, pero algo estaba claro: el peligro era real y tangible. El ambiente en la tribu era sombrío. Las mujeres rezaban en silencio, los hombres afilaban sus cuchillos y preparaban trampas con una precisión que evidenciaba que no era la primera vez que lidiaban con algo así. La selva, que en un principio nos había parecido un lugar exótico lleno de vida, ahora se sentía como un laberinto oscuro lleno de ojos observándonos desde las sombras. Esa noche, nos quedamos en la pequeña cabaña del guía, quien nos advirtió nuevamente que bajo ninguna circunstancia saliéramos una vez que la oscuridad cayera. Nos aseguró que la criatura que había atacado a la joven volvería, como lo había hecho en otras ocasiones, y que lo mejor era permanecer dentro. Andrés y yo intentamos mantener la calma para no asustar aún más a nuestras esposas, pero el pánico en sus rostros era inconfundible. Mi esposa no paraba de repetirme que quería irse, que ya no importaba lo que habíamos pagado o planeado, lo único que le importaba era salir con vida de ese lugar. Yo, intentando ser el soporte, la abracé y le aseguré que en un par de días nos marcharíamos y todo esto quedaría atrás, como una mala pesadilla. Pasadas las horas, el silencio se tornó insoportable. Las criaturas de la selva, que solían llenar la noche con sus sonidos, ahora estaban mudas. Se escuchaba solo el viento susurrando entre los árboles, como si incluso la naturaleza misma estuviera alerta ante lo que acechaba. Luego, alrededor de las 2 de la mañana, sucedió de nuevo. Primero fue un ruido sordo, casi imperceptible, como si algo grande estuviera moviéndose entre los árboles. El suelo comenzó a vibrar levemente. Andrés y yo nos levantamos de un salto, mientras nuestras esposas nos observaban aterrorizadas. De repente, los gritos de los indígenas estallaron en el aire, y el caos volvió a apoderarse de la aldea. Podíamos escuchar carreras, golpes y, por encima de todo, un gruñido profundo, inhumano. El guía entró en la cabaña corriendo y bloqueó la puerta con un tronco grueso. Nos miró con seriedad y dijo: no importa lo que escuchen, no salgan de aquí. Esta cosa no solo es rápida, es inteligente. A través de las pequeñas ventanas, podíamos ver a algunos de los hombres indígenas corriendo hacia la selva, armados con arcos y flechas. Otros, en cambio, se agrupaban alrededor de las chozas, preparando sus armas improvisadas. El sonido de los gruñidos se hizo más fuerte, más cercano. Lo que fuera que estuviera allá afuera, estaba cazando, y lo hacía con una ferocidad inimaginable. Entonces, sucedió lo peor. Uno de los hombres que corría hacia la selva fue alcanzado por algo que no logramos ver con claridad. Fue arrastrado violentamente hacia la espesura en cuestión de segundos, sin tiempo siquiera para gritar. El cuerpo fue levantado como si no pesara nada y desapareció en la oscuridad. Mis manos comenzaron a temblar. La sensación de impotencia era abrumadora. No sabíamos si ese hombre estaba vivo o muerto, pero lo que habíamos visto confirmaba nuestros peores temores: esa criatura no era de este mundo. Mi esposa, con lágrimas en los ojos, me apretaba el brazo, incapaz de articular palabra. Andrés y su esposa se abrazaban en silencio, tratando de encontrar algún consuelo. Pasaron horas que parecieron eternas. La criatura parecía estar jugando con nosotros, atacando y desapareciendo, dejando un rastro de destrucción a su paso. Al amanecer, la calma regresó, pero era una calma inquietante, como si la selva misma estuviera reteniendo el aliento. A la mañana siguiente, descubrimos que otros 2 indígenas habían desaparecido.
El líder de la tribu, un hombre anciano de rostro curtido por los años y las batallas, nos reunió a todos. «Esta bestia nos está cazando uno por uno», dijo con voz grave. «No podemos quedarnos aquí esperando la muerte. Debemos ir a la selva y encontrarla antes de que vuelva esta noche». Andrés y yo, junto con algunos de los hombres de la tribu, decidimos acompañarlos. Sabíamos que quedarnos allí, a merced de esa criatura, no era una opción. Nuestras esposas, aunque aterradas, aceptaron quedarse con la familia del guía mientras nosotros salíamos a enfrentar lo que fuera que estaba cazándonos. La caminata por la selva fue larga y agotadora. Cada sonido, cada crujido de las ramas, nos hacía saltar. El aire estaba denso, cargado de una tensión indescriptible. Después de varias horas, llegamos a una cueva oculta entre la vegetación. El líder de la tribu nos hizo una señal para que nos detuviéramos. «Es aquí», susurró. «Este es el lugar donde vive». No sabíamos qué esperar, pero lo que vimos al entrar en la cueva nos heló la sangre. Huesos humanos y de animales, esparcidos por el suelo, como si fueran restos de una masacre. La cueva estaba impregnada de un hedor insoportable, una mezcla de podredumbre y sangre seca. De repente, el silencio fue roto por un rugido aterrador. La criatura estaba allí, en algún lugar de esa cueva. Nos acercamos sigilosamente, para ver mejor, y fue la cosa más bizarra que he visto en toda mi vida. Parecía una persona, pero era más grande y fuerte que cualquier hombre que haya visto. Caminaba sobre dos patas y sus piernas parecían quebradas. Su pelaje era negro y muy denso en la parte superior, y su rostro tenía orejas puntiagudas, ojos rojos y un hocico que recordaba al de un cerdo. Caminaba inclinado, como si fuera un jorobado, sus brazos eran delgados pero fuertes, y las uñas, que incluso en la oscuridad se podían ver, eran enormes. Los pies de esa criatura recordaban pies humanos, solo que más grandes. Y no había vuelta atrás, de repente. Las flechas volaron, los cuchillos se alzaron, pero nada parecía detenerla. La bestia, que apenas alcanzamos a vislumbrar, era un ser enorme, con ojos rojos brillando en la penumbra, y garras afiladas como navajas. Su velocidad era inhumana, y su fuerza, devastadora. Uno a uno, los indígenas cayeron. Andrés y yo nos quedamos paralizados, incapaces de movernos. La criatura nos había acorralado en el fondo de la cueva. Parecía disfrutar de nuestro miedo, alimentándose de él. En ese momento, el líder de la tribu, herido y al borde de la muerte, sacó una pequeña bolsa de cuero de su cinturón. Dentro había un polvo blanco, que lanzó hacia la criatura mientras pronunciaba palabras en su lengua ancestral. La bestia retrocedió, gruñendo, como si el polvo la estuviera quemando. Aprovechando la distracción, el guía nos gritó que corriéramos, y así lo hicimos. Corrimos como nunca antes, sintiendo el peso de la muerte en nuestros talones. La selva, que antes nos parecía tan imponente, ahora se convertía en nuestro único refugio. Cuando finalmente regresamos a la tribu, casi al anochecer, solo quedábamos nosotros y el guía. Los demás no sobrevivieron. Esa noche, decidimos que era hora de irnos. El guía nos ayudó a comunicarnos con el hombre del barco, y al día siguiente, a primera hora, nos llevaron de vuelta a la ciudad. No hubo palabras durante el viaje de regreso. Las imágenes de lo que habíamos vivido estaban grabadas en nuestras mentes para siempre. Nunca volvimos a hablar de ese viaje. Mis pesadillas, sin embargo, nunca se fueron. Y cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos rojos brillando en la oscuridad, esperando el momento para volver a cazar. Y a pesar de ser psicólogo, tanto mi mujer como yo y mis amigos estamos en tratamiento con un psiquiatra para poder olvidar todo lo que presenciamos en ese lugar. Tomo medicamentos controlados. Bueno, gracias por contar mi historia.